Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 2, verso 5 al verso 11. La palabra del Señor dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Que el Señor bendiga su palabra. Tomen sus asientos, amados hermanos, y saludamos a nuestros amigos que nos están viendo por Facebook Live. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos desarrollando un tema muy interesante: el crecimiento saludable de la iglesia. Amén. El desarrollo saludable de la iglesia. La iglesia, como un organismo, tiene que desarrollar, tiene que crecer. Pero no esperamos un crecimiento, hermanos, superficial. No queremos un crecimiento de mentira. Ustedes conocen algún gordito por ahí, y ese gordito no está fuerte, está como la esponja, solamente se infló, ¿verdad? Entonces, el crecimiento de una iglesia, hermanos amados, sin la posibilidad de ser saludable, no tiene ningún beneficio. Amén. Ayer hablábamos acerca de los enemigos que de alguna manera interfieren en el crecimiento de la iglesia. ¿Se acuerdan? Hablábamos de 4 cosas que afecta el enemigo para que la iglesia no se desarrolle eficazmente. ¿Cuáles eran? Número 1. Muy interesante, está aprendiendo la lección. La visión. El enemigo va a tratar de robarte, ¿qué? La visión. Amén. ¿Y qué es la visión? Es lo que a uno no permite señalar. Aleluya. Qué impresionante, hermanos amados. ¿No les da vergüenza? Estamos poniendo, hermanos amados, en obra la palabra de Dios. Yo apelo una vez más a la conciencia. No vaya a ser que estamos perdiendo el tiempo aquí 3 días de fiesta, calentando la banca, comiendo gratis, y al final usted salga vacío igual como vino. Bien decía alguien: lo que no cuesta no se saca provecho, hermanos. Yo no estoy a favor de que se cobre por una conferencia, pero, hermanos amados, la única forma para que se pueda valorar. Yo a veces tengo, no sé si dicha o el privilegio que el Señor me da de poder estar en conferencias donde te cuesta $70. Y como te cuesta sus $70, pues ni sueño te da, porque estás anotando cada cosa que escuchas. ¿Por qué te está costando? Amén.
Pero aquí tenemos la gracia de Dios, comemos rico, comemos bien, con harto rocoto y no aprovechamos. Aleluya. Ve a la hormiga, oh perezoso, dice la Biblia. Sé sabio y aprende. ¿Qué hace la hormiga? En verano trabaja para que en invierno no pase necesidad. Y yo no sé si usted se dio cuenta de la lección que el Señor nos da con este proverbio. Lo que el Señor está diciendo: aprovecha tu verano. Este es el verano, donde, hermanos amados, estamos recibiendo la palabra de Dios. Qué tremenda palabra Dios está hablando a través del pastor Julio. Aleluya. Qué tremenda palabra Dios está hablando a través de nuestros hermanos, quienes nos están exponiendo la palabra de Dios. Pero la estamos aprovechando. ¿Qué es el invierno? El tiempo de la prueba, el tiempo de la dificultad, el tiempo donde tú vas a necesitar, hermano amado, el depósito que hay dentro de ti. Amén. Aquí es donde usted tiene que aprovechar, hermano amado. Aquí es donde usted tiene que memorizar. Aquí es donde usted tiene que anotar. Si usted viene sin un cuaderno a estas conferencias, usted está perdiendo su tiempo. La segunda cosa que el diablo te va a robar, ¿sabe qué cosa es? La oración. La comunión o la oración. La tercera cosa que el diablo te roba es el fruto. La cuarta cosa que el diablo te roba es la vida completa. La raíz. ¿Por qué la iglesia no se desarrolla? Porque el diablo nos ha robado la visión. Mientras usted estaba durmiendo, mientras usted se descuidó, el diablo vino y se lo arrancó la visión. La segunda cosa por la que la iglesia no desarrolla es por la falta de comunión. Hoy en día la iglesia no ora. Hoy en día la iglesia, hermanos amados, ya no dobla rodillas. Amén. Hoy en día la iglesia ya no tiene frutos del Espíritu. O si los tiene, tiene frutos fingidos. Hoy en día hay un enfriamiento total en las iglesias. Pero en esta mañana vamos a continuar con el desarrollo, hermanos, del tema. ¿Cómo hacer que una iglesia desarrolle saludablemente? ¿Cómo hacer que la iglesia avance saludablemente? Otra de las dificultades, de los defectos que estanca a la iglesia del Señor, ¿sabe cómo se llama? El resentimiento. Diga conmigo, resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Una ofensa guardada en el corazón. Amén. A eso la Biblia lo llama la falta de perdón. La palabra del Señor dice que Dios ha regalado un ministerio muy bonito a la iglesia, y ese ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. Amén. ¿Para qué sirve el ministerio de la reconciliación? Para no estar ofendidos el uno contra el otro. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que su iglesia viva en paz. El plan de Dios es que su iglesia ande en paz. Y el plan de Dios es que su iglesia practique la paz. Pablo le dice a los hermanos de Roma, a los hermanos romanos: estad en paz con todos los hombres. Qué interesante. Estamos en paz con todos los hombres. Pero la Biblia dice: amad a vuestros enemigos. No, es la gente que se hace tu enemigo, pero tú no tienes que ser enemigo de nadie.
Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Las personas se pueden convertir en enemigos tuyos, pero tú no tienes que convertirte en enemigo de ellos. Amén. En cuanto dependa de nosotros, ¿de quién depende para estar en paz? De nosotros, Diga conmigo, de mí. de mí. Pero así, señálese con este dedo anular. Le digo con este dedo índice. Me falta memorizar, hermano, ese dedo. Índice. Señálese. ¿De quién depende la paz? De mí. De mí depende para estar en paz con todos los hombres. Amén. Amén. Hay algo que Dios hace por ti. Dios perdona tu pecado. Entiéndame bien lo que te voy a decir. Dios perdona tu pecado, pero lo que Dios no puede hacer por ti es que tú perdones la ofensa a tu ofensor. Eso la Biblia lo llama iniquidad. ¿Han escuchado ustedes cuando el profeta Isaías en el capítulo 59 versículo 1 dice: he aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni el oído de Jehová se ha endurecido para oír, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades. ¿Qué es el pecado? El pecado, escúchenme bien, el pecado es una ofensa directa a Dios, y la iniquidad es una ofensa al prójimo, al hermano. Amén. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús enseñó cómo orar, pero inmediatamente después de la lección de la oración, Jesús dice esto: cuando oréis, perdonad a los hombres las ofensas, para que vuestro Padre que está en los cielos, estoy leyendo Mateo capítulo 6 versículo 14, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestros pecados. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco perdonará vuestros pecados. Hermano, yo estoy feliz en este día. ¿Sabe por qué? Porque ayer hemos hecho un trato. El que duerme, ¿qué hace? Yo lo he hecho un trato, con todo el respeto al pastor Santiago, un trato serio. Así que usted no se vaya con trampa, hermano. Antes que le cobre, usted tiene que acercarse y decir: pastor, yo dormí, aquí está. Yo creo que no hay una iglesia tramposa aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se desarrolla una iglesia saludable? Una iglesia saludable se desarrolla, hermanos amados, perdonando las ofensas a sus agraviadores, a sus ofensores. Pero si una iglesia, hermanos amados, guarda la ofensa, esta ofensa va a causar estancamiento en la obra del Señor. Y déjame decirte algo: hay pecados, en realidad Dios no clasifica los pecados, pero sin embargo, hermanos amados, hay pecados tan peligrosos como los pecados que se ocultan en el corazón. Es un pecado más peligroso que el pecado verídico. Por ejemplo, cuando alguien cae en adulterio, ¿qué se le hace en la iglesia? ¿Cuáles son nuestros principios? Lo disciplinamos, ¿sí o no? Si alguien, hermanos amados, cae en borrachera, ¿qué pasa? Disciplina. Pero la pregunta es: ¿quién disciplina al resentido? Hay gente que está resentida en el corazón y está predicando en el púlpito.
gente que tiene envidia en el corazón, pero está, hermanos amados, dirigiendo la alabanza. Porque esos pecados son pecados ocultos. Esos pecados, hermanos, no son verídicos. Nadie sabe lo que hay en el corazón. Eso se guarda en el corazón y es un peligro para que la iglesia desarrolle. En la Biblia se registra la historia de un hombre llamado Acán. No se olvide, después le voy a tomar examen. Este hombre Acán era un soldado del ejército de Israel en los días de Josué. La historia se registra en el capítulo 7 del libro de Josué. La Biblia dice que Dios lo mandó a Josué y al ejército a pelear contra una nación muy grande, un ejército extremadamente poderoso, pero Dios le dijo: te voy a dar la victoria, pero te voy a dar una condición, Josué. Dile a tu ejército, dile a tus soldados que cuando ellos terminen la batalla, que ninguno de ellos traiga nada de lo que les corresponda a esta gente. Nada, absolutamente nada. Esta gente, hermanos amados, están en maldición. Cualquiera que trajese alguna cosa será anatema. El pueblo salió consciente, habiendo recibido la orden de Dios por medio de Josué. ¿Y qué sucedió? Cuando acabó la batalla, este hombre llamado Acán desacató la orden del general Josué. Y por ahí vio, ¿qué cosa? Un manto babilónico y un lingote de oro. ¿Sabes una cosa? Este Josué miró por todos lados. Nadie me está viendo. Agarró el manto babilónico, se lo metió en su bolsa, seguramente el lingote de oro, se lo metió al bolso, se integró a las tropas del ejército y caminó rumbo a su casa. Nadie sabía lo que este Acán había hecho. Cuando llegó a su casa, en el patio de su tienda, dice que hizo un hueco, ¿se acuerdan? Y ahí en ese hueco puso el manto y el lingote de oro y lo tapó. ¿Y sabe lo que pensó Acán? Yo sí soy vivo. Oh, yo soy un zapazo. Nadie me va a descubrir. ¿Por qué digo? Eso es lo que nosotros pensamos. Pero sabe una cosa: al ejército de Israel le tocó pelear con un pueblito pequeño, con una nación minúscula. Y Josué dijo esto: bueno, muchachos, vamos a pelear con esta nación, pero no necesitamos ir todos. Vamos a ir solamente una comisión del ejército, porque si ayer ganamos al imperio ahora, hermanos amados, vamos a derrotarlos y vamos a comerlos como un bocado de pan a este minúsculo ejército. Eso es lo que pensó Josué. El pastor dio una orden, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Está bonito ese timbre, al final me comparte, hermano. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando se fue este ejército de israelitas a pelear, hermanos amados, este minúsculo pueblito con su ejército pequeñito, dice que los atacó y los venció. Al final el ejército tuvo que huir del campo de batalla. Aleluya. Y esta mañana Josué estaba intrigado.
Josué no sabía por qué ahora Dios no los había respaldado, porque las grandes batallas del ejército israelita tenían victoria gracias al poder de Dios. Y la Biblia dice que Josué se arrodilló desde la mañana hasta la tarde, diciéndole: Señor, ¿por qué tuvimos que perder esta batalla? ¿Por qué el ejército no pudo derrotar a este pueblo? Y Dios no contestó su oración hasta cuando estaba poniéndose el sol, estaba terminándose el día. Seguramente eran 5 de la tarde cuando Dios contesta la oración de Josué y le dice: Josué, ya no ores, levántate. El problema es que en medio de tu pueblo hay anatema. Ese es el problema por la cual tu ejército ha sido derrotado. Ese es el problema por la cual tu ejército no ha tenido la victoria. ¿Sabes una cosa, hermanos? A veces los pastores oramos, a veces los pastores ayunamos, a veces nos vamos al monte a orar: Señor, ¿por qué tu iglesia no crece? ¿Por qué hay frialdad en tu iglesia? ¿Por qué tu iglesia, hermano? ¿Por qué, Señor, tu iglesia no está desarrollándose? A veces tenemos que ser minuciosos para oír la voz del Espíritu Santo que nos dice: en medio de tu iglesia hay anatema, hay pecados ocultos. Hay gente resentida, hay gente amargada, hay gente que no ha perdonado a su hermano, hay gente que no se ha reconciliado ni siquiera con su familia, hay gente que no se ha reconciliado ni siquiera con su padre, hay gente que no se ha reconciliado ni siquiera con su abuelo, hay gente que no se ha reconciliado con su vecino y está ahí en la iglesia, hermano amado. Por eso la iglesia no crece, por eso la iglesia no avanza. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hermanos amados: pero si alguno me ha causado tristeza, capítulo 2, verso 5, si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Escúchame bien lo que te voy a decir. No les dije el tema, ¿verdad? El tema responde a una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué debo perdonar a los que me ofenden? La primera razón por la cual tú tienes que perdonar a tus ofensores es porque la falta de perdón no solo te afecta a ti, sino afecta a todo el cuerpo, porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Un cuerpo que está enfermo no se desarrolla. Un cuerpo que está herido no avanza. Cuando tú, como padre de familia, como madre de familia, como hijo, como hija, estás ofendido dentro de tu casa, no solamente el problema es contigo, sino que estás afectando a todo tu círculo familiar. Por eso dentro de la familia, hermano, no se desarrolla ni siquiera la economía. La plata no alcanza. Trabajas y te das cuenta que el salario no te resulta. Haces un negocio, no avanzas. Posiblemente ese negocio crece, pero en realidad no estás viendo los resultados. Y tú dices: ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no avanzo en esto? ¿Por qué no soy feliz en mi matrimonio? ¿Por qué no soy feliz con mis hijos? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Sabes por qué? Porque hay una ofensa dentro de tu corazón. A ver, hermanos, los que estamos llegando tarde, los hermanos de las 10 de la mañana, se ordenan, ¿cómo se llama eso? Prudentemente. Por eso es importante ordenarnos. Aquí adelante hay 4 sillas. Cuando usted venga a la casa del Señor, usted, hermano, ya debe sentarse en el lugar correspondiente, para que los hermanos que llegan siempre al final ya lleguen, hermanos, y se sienten sin hacer escándalo, porque de alguna manera nos distraen, ¿sí o no? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pero qué lindo, la iglesia está
la iglesia está reuniéndose en esta mañana. ¿Estamos entendiendo la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando yo estoy ofendido y soy parte de una iglesia local? ¿Soy de bendición o no soy de bendición? Yo soy la causa por la cual esa iglesia no se está desarrollando. Pero ¿cómo yo? Y yo estoy ofendido yo sola. ¿Qué tiene que ver el hermanito? Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo. Eres miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando tú estás herido, la iglesia sufre. Hermanos amados, consecuencias de esa herida que hay en ti. ¿Alguna vez he chancado el dedo? Sí. Solo su dedo está sufriendo ahí, ¿sí o no? Todo el cuerpo está sufriendo, ¿sí o no? Así es cuando hay un hombre, una mujer ofendido en la iglesia. De pronto la presencia del Señor dentro de esa iglesia se torna pesado. Ya no sentimos la presencia de Dios. Salimos a evangelizar, nadie se convierte. Hacemos campaña evangelística, hermano, más gastamos plata trayendo al predicador, alquilando equipo, alquilando sonido, preparando café, preparando sándwiches, preparando folletos para repartir. A nadie le interesa. Entonces decimos, pero ¿por qué? Si estamos haciendo la tarea, si estamos en movimiento, si estamos trabajando, ¿por qué no nos estamos desarrollando? Hay anatema en la iglesia. Alguien no está cuenta con su prójimo. Y si no está cuenta con su prójimo, no está cuenta con Dios. Seas pastor, seas evangelista, seas diácono, seas líder, si tú estás ofendido en el corazón, no vale nada todo lo que haces. ¿Está entendiendo? No vale nada todo lo que haces. Hermanos, somos interesantes, a veces nos ofendemos con gente que ni siquiera conocemos. Yo me encuentro con gente en la vida, hermanos. Yo viajo mucho por la gracia de Dios. Y a veces me encuentro en el avión o en el bus con gente. Ay, que los predicadores, y ese predicador, que mira esto, mira que el otro, que por aquí, que por allá. Y siempre me gusta preguntarles, oye muchacho, oye señora, ¿tú conoces a este predicador? No, pero así hablan. Entonces, ¿qué diablos te interesa? ¿Por qué te ofendes por gente ajena? Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de eso depende tu vida. A Pablo vinieron un día con el chisme, hermanos amados. Algunos hermanos de Filipos, supongo, porque Pablo le escribe esto a la carta, en su carta a la iglesia de Filipenses. Pablo dice, algunos predican a Cristo, ¿por qué? Por la ofrenditación. Otros predican a Cristo por envidia. Oiga, hermanos, ¿sabían que hay predicadores envidiosos? Traiga 3 predicadores y vas a ver cómo se rajan el uno al otro. Uno sale, habla otra cosa, el otro viene y los contradice al otro. Esto parece un circo de payasos, hermano. Otros predican a Cristo, dice, para añadir aflicciones a mi vida. Pero ¿sabes cómo contesta Pablo? Yo estoy muy contento, dice Pablo, porque al fin y al cabo todos predican de Cristo. Y de alguna manera el evangelio está siendo divulgado. Pablo no se hace problemas, como nosotros, hermanos amados, que estamos criticando del hermanito, que del cantante, que del fulanito. Es su rollo. El día que llegamos a la presencia del Señor, por la puerta vamos a entrar de uno en uno, y de uno en uno le daremos cuenta a Dios. ¿De quién depende estar en paz?
De mí. Diga conmigo. ¿De quién depende estar en paz? De ti depende estar en paz. Amén. Si otros hablan de alguien, tú cierra la boca, no opines, no te ensucies el corazón. Si alguien viene trayéndote chisme, dile esto: mi hermanito, el camión de basura pasa a las 11 de la mañana. Yo no soy basurero de nadie. Amén. Yo no soy tacho de basura. Hay gente que viene a mi oficina y me dice: ay, tu pastor ha escuchado eso. No, si vamos a hablar de temas de edificación, bienvenido. Pero si me vas a traer chisme, yo no soy basurero de nadie. No ensucies tu corazón. Guarda tu corazón. Y ayer el pastor nos predicaba ¿qué? Bienaventurado ¿quién? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Usted ha pensado ver a Dios? ¿Usted está esperando ver a Dios? Entonces limpia tu corazón y no dejes que nada te contamine. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice la palabra de Dios: hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor del Señor. Amén. Gente que ya tiene lepra, hermano, por chismosa, por criticona, por lengua larga. ¿No se acuerdan de María y de Aarón, los hermanos de Moisés? Moisés se había casado con una mujer cusita, con una negrita, hermano. Y a ellos no les gustó la cuñadita negrita. ¿Y qué hicieron? Ay, Moisés se casó con la negrita, pero vamos a ver qué tal le va con su negra. Este es el siervo de Dios, dice, y su esposa negrita. Y dice la Biblia que Dios se molestó con estos fulanos. ¿Por qué? Porque la ofensa afecta a todo el cuerpo. Dentro de la familia, cuando el papá está ofendido, toda la familia está sufriendo, hermano, las consecuencias. Por eso Pablo dice: yo he perdonado porque a mí solo no me han afectado, aunque de mí han hablado. Yo no sé qué hablaron de Pablo, yo no sé en qué lo ofendieron a Pablo, pero seguramente que lo ofendieron en alguna cosa. Y dice: no solamente a mí me ofendieron, sino ofendieron a todos ustedes. Y si yo no perdono, la iglesia se estanca. Y si yo no perdono, la iglesia no se desarrolla. Y si yo no perdono, la iglesia no avanza. Y si yo no perdono, la presencia de Dios no fluye en la iglesia. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la que debo perdonar? Porque si no perdono, la iglesia no se desarrolla. La falta de perdón afecta a todo el cuerpo. Número 2. Vamos a mirar el tiempo, hermanos. Aquí adelante pasa muy rápido el tiempo. Dice el versículo 6, perdón. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. La segunda razón por la cual debo perdonar, hermanos amados, es porque la falta de perdón provoca enfermedades terribles en el alma. Causa heridas en el alma. ¿Me está entendiendo? Hay gente que está herido en el alma, hermanos. ¿Sabe cómo se nota cuáles son los síntomas de alguien que está herido en el alma? Es un hombre amargado. Es una mujer amargada. Todo le molesta, todo le fastidia. Amén.
Si el hermanito no canta lo que me gusta cantar, ay, ese hermano lo han traído, no canta lo que yo quiero. Le fastidia. Y si el hermanito de repente viene con saco negro, ese hermanito está en pecado, su saco es negro, tiene que ser saco blanco. Hermano, ¿qué horas son? Cómprese su reloj. Hay gente amargada en la iglesia. Y no solamente eso, cuando el alma está herido, escúchame bien, cuando el alma está herido, el cuerpo sufre los efectos de la enfermedad del alma. Te lo puedo explicar científicamente. Y si usted quiere, vaya a comprobar allá en Lima, hay un hospital que se llama Neoplásticas. ¿En qué distrito está Neoplásticas? Háganme recordar. Bueno, ese hospital es un hospital donde trabajan doctores oncólogos que tratan el cáncer. Yo tengo un hermano que murió con cáncer al colon. Y yo pude tener el privilegio de conocer ahí a algunos médicos y poder preguntarlo. Y tengo amigos que son médicos y les pregunto siempre, ¿por qué el cáncer? Ellos contestan lo siguiente: el 85% de gente cancerígena, su enfermedad no es clínica, sino es emocional, almática. ¿Por qué? Porque tenemos heridas aquí adentro en el corazón. Porque ese hombre con quien te casaste no te trató mal, no te trató bien, y un día te abandonó, te dejó en la miseria de la vida, después que se aprovechó de ti. Entonces, dentro de tu corazón, ¿qué cosa hubo? Dolor, heridas, resentimientos. Y así viniste a Cristo, hermano amado, y no entendiste tal vez bien el Evangelio, porque en Cristo las cosas son todas hechas nuevas, pero para que todas sean hechas nuevas, el apóstol Pedro dice, tiene que haber un genuino arrepentimiento. Y el genuino arrepentimiento tiene que ver con echar atrás todas las ofensas del pasado. ¿Me está entendiendo? Hay gente que no es feliz en su matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando eran niños, eran niñas, alguien abusó de ti. Y hoy tienes temor hasta de tu esposo. No puedes estar en la intimidad con tu esposo. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay temores, hay heridas que no han sido sanadas. ¿Me está entendiendo? Hay gente que no desarrolla su vida económica. ¿Por qué? Porque dentro de él o de ella hay emociones torcidas, temores, miedos, fobias, heridas en el alma. Ahora les voy a decir con el texto bíblico, para que usted no piense que yo estoy aquí tratando de convencernos. Capítulo 12 del libro de Hebreos, versículo 15. Dice la palabra del Señor. Capítulo 12, versos 14 y 15, vamos a leerlo. Escuche bien esto, dice: seguid la paz con todos y la santidad. No hay santidad si no hay paz, sin la cual nadie verá al Señor. Miren lo que dice el versículo 15. Mirad, iglesia de Cristo, estamos aquí en esta mañana. El Señor dice: miren, observen, dense cuenta, echen un vistazo a su vida. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La salvación. Pastor, ¿una ofensa me puede hacer perder la salvación? La Biblia dice que sí. Pastor, si no perdono a mi suegra y me muero así, ¿puedo ir al infierno? La Biblia dice que sí. Pastor, y si no lo perdono a mi vecino y el Señor viene, me quiero y no me voy en el rapto, la Biblia dice que sí. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué razones? ¿Por qué circunstancias? Que brotando
alguna raíz de amargura. Raíz de amargura. ¿Qué va a pasar si brota la raíz de amargura? O se estorbe. Y no solamente te estorbe, sino que contamine a muchos. Hermanos, una persona que está herida en el alma va a ser un estorbo para que la iglesia avance, va a ser un estorbo para que la familia avance, va a ser un estorbo para que la economía prospere, va a ser un estorbo para que los proyectos avancen, va a ser un estorbo para el crecimiento de otros cristianos. Porque el hermano viene por primera vez a la iglesia, le entrega su vida a Cristo y piensa que la otra hermanita que ya está más años le va a ayudar, y se acerca y le dice: hermana, mira, ayúdame, ¿cómo es esto? ¿Cómo debo caminar en el Señor? Ten cuidado, no te dejes abusar por el pastor. Dice el pastor, cuando te lava el cerebro es otra cosa. ¿Qué le está sembrando? Ofensas. Ten cuidado de la hermana Alicia. Uy, esa hermanita tiene una lengua de víbora. Ya lo estorbaste, ya lo contaminaste. El resentido siempre contamina. Anda, hermano, con su lengua de aspid, con su lengua de víbora venenosa, contaminando a toda la gente, hermanos amados. Por eso mira bien lo que escuchas y mira bien lo que hablas. Amén. Si tú estás escuchando chisme, crítica, mejor cállate. Piensa otra cosa, hermano. No participes en la mesa del criticón. No participes en la mesa del... ¿cómo se llama la otra palabra? El que habla detrás de otro, del murmurón, del murmurador. No participes en la mesa del chismoso, porque te vas a contaminar. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Qué queremos? ¿Que nuestra fe crezca o que nuestra fe se muera? Y para que nuestra fe crezca, ¿qué necesitamos? Oír chisme, amén. Oír murmuración. Entonces, ¿qué se necesita para que la fe crezca? Oír la palabra de Dios, hermano. Si ese hermano con quien estás conversando te edifica, gloria a Dios por ese hermano. Pero si ese hermano con quien estás conversando solo te habla crítica, chisme, que el pastor fulanito, que el hermano fulanito, que este fulanito, querido hermano, al final vas a terminar más desanimado que Judas. Mi pastor decía: vas a terminar más perdido que el diablo. Mira, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y muchos sean contaminados. Qué peligroso es cuando en el corazón hay heridas que no han sido sanadas. Qué peligroso es cuando ese papá está resentido y transfiere el resentimiento a su hijo. Su hijo no sabe ni por qué papá está resentido con don Juan. Y dice: tienes que tener cuidado con este Juan, porque ese Juan es terrible. Y el hijo ya anda medio con cuidado con Juan. ¿Por qué? Porque el papá ya lo infundió esa semilla en la mente y en el corazón. El resentimiento se arrastra generación tras generación, hasta que tiene que llegar Jesucristo y tiene que cortar con este pecado. ¿Me está entendiendo? Tiene que cortar con esta circunstancia, con esta situación. Algunos están resentidos porque sus padres lo abandonaron cuando eran niños. Ese viejo un día me dejó. Esa vieja no le interesó nada. Me abandonó con la abuela y se fue, la sinvergüenza. Y guardamos eso en el corazón. Estamos alabando al Señor, pero dentro de nuestro corazón no sentimos la presencia. ¿Cómo vamos a sentir la presencia del Señor?
Viene el Espíritu Santo y nos toca, el Espíritu Santo pasa y nos toca, no causa ningún efecto. ¿Cómo va a causar algún efecto si tu corazón está contaminado? Después echamos la culpa. Ay, en esa iglesia no hay presencia de Dios. No, el problema no es la iglesia, el problema eres tú, que tienes que lidiar con tu pecado, con la iniquidad de tu corazón. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. A causa de vuestras iniquidades el rostro de Dios se ha endurecido para no oírlos. Así dice Isaías capítulo 59 versos 2. Número 3. La tercera razón por la cual debemos de perdonar, hermanos amados, ¿sabe qué cosa es? Mira lo que dice la palabra del Señor. Estamos leyendo capítulo 2, versículo 8 ya, ¿verdad? Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Aquí voy a terminar. Si Dios quiere, les termino hablando esto más tarde, porque voy a respetar el tiempo. Ayer me pasé demasiado y abusar 2 veces no está bien. Amén. La tercera razón por la cual debo perdonar es esta. Escuche bien. Para confirmar el amor de Dios en mi vida. Jesús le dijo a sus discípulos: el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos no porque ustedes se vistan de una manera o de otra. Creo que ahí ya fue claro el pastor con el modo del vestido, cómo debe vestirse. Pero no es el vestido que identifica tu vida cristiana. Porque yo conozco hermanos, hermanas con falda larga y lengua larga. ¿En serio? No es, hermano, la Biblia grande que tú cargas, por más grande que sea tu Biblia, no te identifica como cristiano. No es, hermano amado, por el plástico que llevas en el bolsillo que dice ministro ordenado. ¡Wow! Y a veces ese ministro está más desordenado que el diablo. ¿Qué me va a identificar como discípulo de Jesús? Si se amáis los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes. Cuando el mundo los ve amándose en unidad, en armonía, entonces el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos. Si usted es un discípulo de Jesús, usted va a perdonar a todas las personas que te ofenden. Ay, pero pastor, usted no sabe lo que me hizo. No lo sé, pero sí sé lo que le hicieron al maestro. A mi maestro lo abofetearon. A mi maestro lo insultaron. A mi maestro lo azotaron. A mi maestro lo escupieron en la cara. A mi maestro lo crucificaron de pies y manos. A mi maestro, hermanos amados, sus propios amigos lo traicionaron. Recuerdo esta escena, hermanos, cuando Jesús fue traicionado con Judas, por Judas, y cuando Jesús fue traicionado por Pedro. Lo negó, pastor, sí, pero lo mismo, lo traicionó. ¿Cuál es la diferencia? A ver, hermanos, ¿les está revelando algo el Señor por ahí? Algo que no me está revelando tal vez a mí. Termino. Escúchenme, por favor. Me recuerdo la escena cuando Jesús está en el patio del templo de Anás y Caifás. ¿Ustedes respetan a Dios, honran la palabra? ¿Sí? Si tienen que recorrerse, recórranse. ¿Qué les cuesta levantarse? Jesús está en el patio del templo. Hay un bullicio allá afuera, detrás de las rejas. Jesús lo están azotando. Jesús lo están burlando.
Y cuando Jesús levanta la mirada, ¿sabes quiénes estaban detrás de las rejas gritando? Mátenlo, crucifíquenlo. ¿Usted se puede imaginar quiénes? Aquel cojo que ayer lo sanó de su enfermedad, aquel ciego que ayer lo recobró la vista, aquel paralítico que ayer lo dijo: levántate, eres sano de tu azote. Aquellos que ayer lo aplaudieron y le dijeron: maestro, tú eres nuestro rey, ahora estaban gritando fervorosamente: mátenlo, crucifíquenlo. Pastor, tú no sabes lo que me hicieron. Pueden haberte hecho tantas cosas, pero nada se iguala a lo que le hicieron al maestro. Nada se iguala a lo que le hicieron a Jesús. Pero Jesús desde la cruz no exclamó maldición contra esta gente. Jesús desde la cruz no dijo: Señor, nunca te olvides de la sinvergüencería que esta gente hizo conmigo. Jesús desde la cruz no dijo: nunca te olvides de la blasfemia que levantaron contra mí. Jesús dijo: perdónalos, Padre, porque esta gente no se imagina, ni siquiera sabe lo que está haciendo. Póngase de pie. La iglesia no está desarrollando, hermanos. Hemos visto anoche. La iglesia se está conformando en venir solos a escuchar la palabra y se olvidaron del amor del prójimo. Se olvidaron que miles y miles de gente cada día se va al infierno sin Cristo, y nosotros ni siquiera nos acordamos de invitarlos, de traerlos a los pies de Jesús. Yo te digo que perdones, dijo Pablo al pueblo de Corinto. ¿Sabes para qué? Para que confirmen el amor de Dios en vosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana. Eres maravilloso. No hay nadie como tú. Señor, aquí está tu iglesia. Yo no sé la vida de ellos. Yo no sé, Señor, la intimidad de ellos. No lo sé. Pero yo siento en tu espíritu, Señor, que aquí hay gente herida. Hay gente estancada. Hay gente, Señor amado, responsable por la que tu iglesia no está creciendo. Oh, bendito Dios, ten misericordia. Síguenos hablándonos, por favor. Señor, que tu presencia siga obrando en medio de tu pueblo, Padre. Gracias por este espacio que tú nos has dado de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, porque sabemos que tu palabra es como una semilla que dará fruto en su tiempo, que producirá efectos seguramente positivos en la vida de tu iglesia. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entonar cánticos. Amén. Vamos a entonar cánticos en esta mañana. Yo sé que Dios nos está hablando. Amén. Vamos a entonar cánticos al Señor. Gloria al Señor. Vamos a... ¿Cuántos se sienten la presencia de Dios? Amén. Yo sé que Dios nos está hablando esta mañana a cada corazón, cada uno de nosotros, hermanos. Y quisiéramos decirle que el Señor está aquí en medio de nosotros. Amén. Estás aquí, Señor.
estás aquí, Señor.